Confundimos tristeza con debilidad, con fallo, como si estar triste fuera estar roto. Pero de una vez te digo, la tristeza no es el problema. El problema es que no sabemos qué hacer con ella, y mucho menos cómo escucharla. Hoy vamos a hablar de la tristeza y de por qué no es lo mismo que una depresión. Vamos a descubrir cómo distinguirlas, aprender qué papel juegan en nuestra salud mental y cómo podemos empezar a comprenderlas mejor. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar excelentes estrategias para regular la tristeza y para identificar lo que sientes. También podrás saber si lo que estás sintiendo es un momento de tristeza o una depresión real. Comencemos. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción universal, tan antigua como el lenguaje. Todos la hemos sentido y todos la volveremos a sentir. Es una respuesta natural ante la pérdida, la decepción, el dolor o el cambio. Y ojo, ella no aparece para torturarte, aparece para señalarte algo que debes ver. Aparece para acompañarte cuando algo en tu vida cambia de una manera muy drástica. Nos ayuda a adaptarnos a la pérdida. Cuando perdemos algo, ya sea una persona, una expectativa, una rutina, un hábito que tenías, la tristeza es una emoción que nos ayuda a detenernos y a observar ese cambio. Nos da tiempo para procesarlo. Es como una pausa momentánea emocional para recalibrar. Y un ejemplo de esto, pues, puede ser el clásico duelo, ¿no? Supongamos que terminas una relación amorosa. Sin duda alguna vas a sentir muchas emociones, y alguna de las protagonistas seguramente sea la tristeza. Y la tristeza no solo aparece por esa pérdida en ese duelo, sino porque todas tus emociones, pensamientos y tu cuerpo tiene que reconfigurarse, tiene que readaptarse a esta pérdida que acaba de pasar. Y además de alguna manera tienes que un poco renunciar a ese futuro que habías de alguna u otra manera imaginado y o sentido con esta persona. Ojo, claramente el duelo es mucho más complejo. Si quieren un video sobre eso, díganmelo en los comentarios. Segundo, fomenta la introspección y el autoconocimiento. Cuando estamos tristes tendemos a mirar hacia adentro. Es como si toda esta emoción ayudara a apagar todo ese ruido que puede existir en el mundo interior y te invita a entrar en ti para que puedas escuchar tu mundo interior. Un ejemplo de esto también puede ser, por ejemplo, la pérdida de un examen. La tristeza no solo es por la nota o no solo es por haber reprobado, es por lo que también puede llegar a representar. Es por ese esfuerzo, sensación de que pudiste haber dado más, tal vez una expectativa rota, tal vez miedo al fracaso o tal vez pues muchas otras cosas más. Como que el estar triste te obliga a preguntarte como, ¿qué es lo que me duele realmente? ¿Debí haber cambiado? ¿Debí haberme esforzado más? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Esto que acaba de pasar tiene sentido? O mejor aún, ¿qué sentido tiene esto que acaba de pasar? Y tercero, paradójicamente, por extraño que pueda llegar a sonar, la tristeza también nos ayuda a conectar con los demás. Cuando alguien nos ve llorar, cuando alguien nos ve sufrir, cuando alguien nos ve decaídos, todo nuestro cuerpo y todo lo que transmitimos suele hacer que la otra persona sienta empatía hacia nosotros. Y por lo tanto, al comprender, al ser empático, se va a acercar hacia ti y probablemente de alguna u otra manera va a tratar de apoyarte. Es como una forma biológica de pedir ayuda. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte. Pues tal vez literalmente no quieras hablar, pero sin duda alguna tu hermano o algún familiar, tu tío te verá físicamente mal y sin ninguna duda de alguna u otra manera se va a acercar. Vas a activar la compasión en él y él va a interactuar contigo, te va a unir con él, te va a ayudar a procesar esa pérdida. Como que le das el permiso al otro a abrazarte y sin ninguna duda eso también es medicina. En resumen, desde la psicología evolutiva podemos decir que la tristeza tiene una función vital, es la de frenarte. Hacernos detener de ese impulso tan intenso y a veces tan automático de seguir como si nada y parar a procesar lo que acaba de pasar. Ver qué es lo que cambió, ver qué dejó de estar, tal vez detenerse a buscar algo que no vemos. También nos volvía más introspectivos, nos ayudaba un poco a fomentar el cuidado propio y el cuidado del grupo. Y si nos pasa a todos es porque es esencial, es necesaria. Veamos qué pasa en el cuerpo. En lo que respecta a nuestro sistema nervioso, se va a activar el sistema límbico. También se va a reducir la actividad de los circuitos dopaminérgicos. Básicamente todos los neurotransmisores que son felicidad y alegría como que van a disminuir un poco. Y algo que resulta importante entender de la reducción de estos neurotransmisores es que estos mismos neurotransmisores son los que nos ayudan a sentir motivados y los que nos impulsan a la acción. ¿Qué pasa si bajan? Es un momento de que el cuerpo literalmente te dice, espera, para un momento. Y en esta disminución también podemos decir que en el cerebro nuestra corteza prefrontal va a empezar a trabajar y a empezar a entender y procesar este cambio. Incluso en algunas ocasiones podríamos denominarlo como un conflicto y pues de ese conflicto que pasa en nuestro interior debemos buscarle una lógica, algún sentido y darle una solución igual de profunda como la tristeza. Algunas investigaciones incluso nos cuentan que en algunos estados de tristeza profunda el cerebro opera en redes
de pensamiento mucho más reflexivo, lo que nos puede llevar pues sin duda a grandes momentos como de insight o de iluminación. Pero claro, como siempre el desequilibrio puede llegar a ser peligroso. Quedarse ahí también puede llegar a ser un poco incómodo. Ahora bien, en general, todos estos cambios en el cuerpo pueden explicar un poco esa fatiga, esa sensación de opresión, tal vez la disminución de la iniciativa, esa disminución de los comportamientos que normalmente haces y en general todo este modo introspectivo que el cuerpo empieza a habitar. Ahora bien, algunos, digamos, signos y síntomas que puedes llegar a sentir son la fatiga, la presión en el pecho o garganta, también algunos cambios en el apetito. Estos pueden llegar a variar, de pronto muchas ganas de comer o muy pocas ganas de comer. También incluso pueden llegar a haber alteraciones en el sueño, duermes más o duermes menos. También puedes influir mucho en tu postura. Todos los días caminas así recto por la calle con tu pose de macho. Y de pronto un día estás así como con la combinación de todos esos síntomas. Evidentemente también tu cara va a cambiar. Si todos los días te levantas con una sonrisa, pues tal vez ya no. Ahora bien, ¿cómo se ve la tristeza en el pensamiento? Como también pudimos haber notado, pues la tristeza, además de surgir de algún cambio repentino, surge de la evaluación de ese cambio. Estos momentos introspectivos en los que entramos son esenciales. Determina, pues, no solo que nos sintamos mal, sino qué tanto y por qué tanto. Evidentemente, no reaccionamos igual ante todos los cambios, ante todas las pérdidas. Dependiendo de nuestro nivel de tristeza, podemos notar un poco la valoración que tenemos acerca de ese cambio, acerca de eso perdido. Pueden llegar a aparecer también algunos pensamientos de desesperanza, tipo, esto nunca va a mejorar, la vida ya no tiene sentido sin ella. También puede aparecer autocrítica, pensamientos como, fui un pendejo, no debía haberlo hecho, soy un fracasado, voy a estar solo toda la vida. Nadie me quiere por gordo, nadie me quiere por flaco, soy un pendejo. Y también, si lo pudiste haber notado, pensamientos rumiativos. Volver a pensar y volver a pensar la misma cosa. Y adivina qué es lo que vas a volver y volver a pensar. El que eres un pendejo y el que ya nada tiene sentido. Lo vas a unir. Y en general, si viste el video de la ansiedad, puede que comprendas un poco mejor esta frase. Si no, pues aquí te dejo el video. Nuestra atención se estrecha, se hace mucho más específica en ciertas cosas. Que esas ciertas cosas tal vez a veces no siempre resultan muy agradables y tal vez no nos dejan ver siempre las cosas buenas a nuestro alrededor, cuando evidentemente las hay. Es completamente sano, normal, natural, incluso hasta de alguna manera deberías sentir tristeza. Es una señal de que algo te importa, es una señal de que estás vivo. Pero entonces nos preguntamos, ¿hasta qué punto de pronto se empieza a convertir en algo peligroso? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser una depresión? ¿Cómo logro notar si de pronto estoy desequilibrado? ¿Cómo podría haber de pronto algún malestar, algún signo que sea peligroso? En ese caso, ya la tristeza no deja de ser un momento o algunos días duros, sino una condición clínica que necesita atención, que necesita más que tu atención, la atención de un profesional. ¿Y cómo diferenciarlas? Pues bueno, hablemos sobre ello. Aquí es donde tal vez podemos llegar a perdernos un poco. La tristeza fluctúa, cambia, no es tan constante. No aparece en los mismos lugares donde aparecería una depresión. Cambia cuando ves una película, cambia cuando tienes una conversación, cambia cuando tienes un abrazo, cambia cuando haces algo que te gusta, deja de estar cuando haces algo que te gusta, deja de estar cuando tienes un abrazo, deja de estar cuando hablas con un ser querido. Y en cambio, la depresión se queda, se estanca, te agarra y no te suelta. Es como cargar un peso que no puedes soltar porque por alguna razón no puedes soltar. La tristeza te permite llorar. La depresión como que te somete, te anestesia. A veces ni siquiera llorar quieres. Tal vez lo único que quieres es la nada. Tal vez solo sientes vacío. Y claro, recuerdas esos pensamientos que tenías cuando estabas triste, pues ahora son muchos más profundos. Ya no son pensamientos que tal vez vienen y van, sino son certezas muy duras, certezas pesadas. Forman parte de ti y te someten. Ahora bien, tal vez a veces la tristeza puede llegar a variar un poco con las personas, pero un factor muy importante a tener en cuenta es el tiempo, la duración en la que estás en ese estado de tristeza, y con ello puedes llegar a diferenciarlo con una depresión. Normalmente hay un pequeño rango de duración que es, digamos, estricto de mínimo al menos 2 semanas. En estas 2 semanas tiene que haber una evidente pérdida de placer, una fatiga constante, también alteraciones de sueño, esta desesperanza, estos pensamientos profundamente incómodos, a veces incluso hasta autodestructivos. También tiendes a la soledad. Resulta que es mucho más cómodo estar solo en el cuarto acostado a de pronto estar en la sala con tu familia. Hay una cosa que le llaman la tríada cognitiva. Esa tríada básicamente eres tú, los demás y el futuro. Y en una depresión, esa tríada se ve pésimamente afectada.
Esos tres están relacionados y son ciertamente fatales, incómodos, desesperanzadores. El futuro se ve una mierda, tú te ves una mierda, la relación contigo es una mierda, la relación con los demás es una mierda y pues bueno, muchos más pensamientos más pesados incluso. Y pues bueno, finalmente llegamos a las estrategias de regulación, a las herramientas que tenemos para más o menos saber qué hacer cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes tendemos a pensar, ya lo hemos visto durante el video. ¿Qué podemos hacer con nuestros pensamientos? Puede que sea el mismo truco de siempre, pero es el mismo truco de siempre que funciona. Escribir. Escribe lo que sientas, escribe sin filtros, nadie lo va a leer, ni siquiera tú tienes que volver a leerlo, simplemente déjalo salir. Al dejarlo salir, de alguna u otra manera vas a experimentar un cambio, no solo en tus pensamientos, todo tu cuerpo puede que llegue a sentirse mejor. Incluso hasta puede llegar a mejorar tu sistema inmune, por más loco que parezca. Ay, pero genuinamente no sé qué escribir, no tengo que escribir, mi letra es horrible y tranquilo, no pasa nada que tu letra sea horrible. ¿No sabes qué escribir? Descríbete. Estoy en mi cuarto sentado. Un psicólogo me dijo que describiera cómo me siento. Yo no quiero describir porque me siento triste porque bla, bla, bla. Y empieza de un momento a otro a surgir. Simplemente esfuérzate un poco por hacerlo. Ahora bien, listo, ya tenemos un poco una idea, una estrategia, algo que hacer con nuestros pensamientos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Pues bueno, si no queremos hacer absolutamente nada, pues debemos obligarnos a hacer algo. Podemos caminar, podemos bailar suavemente, podemos trotar, estirarnos, simplemente salir a tomar el sol. El cuerpo necesita soltar, el cuerpo necesita moverse. Y resulta que al menos la mayoría del tiempo nosotros tenemos el control sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo se va a estirar tu cuerpo si tú no lo estiras? Tienes que estirarlo, tienes que caminar. Una idea bastante bonita es, digamos, realizar un pequeño paseo de colores. Incluso si quieres puedes comenzar con tu propia casa. Te levantas de tu cama, te levantas de tu silla y dices, bueno, voy a salir a buscar cosas verdes. Y entonces sales de tu cuarto y empiezas a mirar. De pronto en el pasillo hay una pintura que tiene una flor verde y no te diste cuenta nunca, sino hasta ahorita. Luego sales, vas a la cocina, resulta que el cuchillo tiene el mango verde. Puede que hayan limones, una sandía, lo que sea, verde. Entre más objetos de colores encuentres, mejor. Luego puedes salir a la calle, escoge un color, buscar carros rojos, flores, correas de perro, simplemente salir a caminar y simplemente desviar tu atención. Otra cosa muy importante que nos puede ayudar son las personas. Hablar con alguien de confianza, hablar con alguien que quieras y que te quiera. Esto va a ayudarte a ordenar tus pensamientos. Ya no es todo ese lío mental que tienes, sino más o menos un orden lingüístico, un orden de voz para que el otro te entienda y al mismo tiempo de pronto ver una sonrisa te haga bien. Normalmente resulta muy cómodo de alguna u otra manera sacar la tristeza, expresarla, y una forma de la que podemos expresar la tristeza es con arte. Puedes pintar, puedes escribir, puedes agarrar la guitarra vieja que tienes en tu rincón y evidentemente pues en general un poco un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, tomar el agua que debes tomar, comer lo que debes comer, dormir bien, tomar el sol y pues todo esto digamos que básico y que llevan diciendo toda la puta vida y que puede ser un poco incómodo, pues algo de razón tiene. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la tristeza puede llegar a ser un poco digamos más moderada, más intensa que el final de tu serie favorita? Pues bueno, podemos tener algunos ejercicios, algunos momentos de alguna terapia pues cognitivo-conductual, activación conductual, de pronto mindfulness, meditación, de pronto un ejercicio que ya no sea como algo que de pronto quieres hacer, sino algo que realmente debes o deberías hacer. En fin, en español, terapia. Si llega a un punto en el que necesitas terapia, pues ve. Si quieres que haga un video también hablando sobre activación conductual, terapias de primera, segunda o tercera generación y todo eso ya más psicológico, déjamelo en los comentarios y haremos un video. Y en un último caso, cuando de pronto ya no es tristeza sino una depresión grave, pues va a resultar muy necesaria una terapia psicológica intensiva. Existen medicamentos, seguramente con psiquiatría, con psicología, con algún grupo y en general como todo un tema médico y más especializado. En tu caso, sin duda alguna, pues también va a ayudar. A veces es posible utilizar terapias complementarias. Depende del caso también. Hay algunas terapias como más alternativas, con música, con meditación, algunas terapias ocupacionales, incluso hay algunas terapias eléctricas, que aunque por chistoso que parezca, no es que literalmente te electrocuten como en las películas, sino tiene alguna función y sin duda ayuda. También intervenciones comunitarias, asistir a algún grupo de ayuda, salir con familiares, en general un poco, pues cosas mucho más completas en lo que respecta, pues, tu bienestar. Y listo. Todo esto fue un poco lo que respecta a la tristeza, sus diferencias con la depresión, qué puedes hacer cuando estás triste, qué puedes hacer si de pronto ya estás
un poco más deprimido. A veces también resulta muy útil pensarnos la razón de nuestra emoción, pensarnos, preguntarnos qué es lo que cambió en realidad, qué es lo que perdimos. Siempre resulta muy útil, además de pues todo este proceso de introspección, todos estos demás ejercicios, es que a veces cuando escribimos, además de ordenar lo que estamos sintiendo, estamos un poco explicándonos a nosotros mismos lo que sea que nos estemos explicando. Y lo beneficioso de hacer estos ejercicios, por ejemplo, en el caso de la escritura, es que cuando dejas que salga, a veces recuerdas información que tenías o que tenías presente, que no tenías presente, que ni te acordabas que tenías, que de alguna u otra manera pueden ayudarte a entender mejor eso que estás sintiendo. Y sin duda alguna, entender mejor lo que estás sintiendo va a cambiar lo que estás sintiendo. A veces también podemos llegar a sentirnos muy deprimidos cuando sentimos que nos falta algo. Hay algunas terapias un poco más alternativas del deseo de psicología, algunas escuelas, algunas gente que explica desde su perspectiva cómo funciona la depresión, hablan de la pérdida del deseo. Y más allá de hablar de todo eso psicoanalítico que puede llegar a ser bien interesante, un poco hay otras terapias que para nuestro español normal, para la gente común y corriente, podemos llegar a pensar que la causa del sufrimiento es un poco la ausencia o incluso la pérdida del sentido. A veces la depresión puede llegar a ser la falta de ese sentido. ¿Qué hago con mi vida? Ya no tiene dirección mi vida. Tal vez nunca la tuvo, tal vez sientes que nunca la tuvo, pero algo que siempre ha ayudado, que algo que de alguna u otra manera siempre se recalca es que siempre se puede construir ese sentido. Más allá de que tal vez te pongas existencialista, tiene, no tiene sentido, debería, no debería ser, en fin, un poco construir ese sentido nos ayudaría a avanzar mejor. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. A veces la causa de la tristeza, a veces la causa de nuestro sufrimiento se debe a la incomprensión. Hay algo mal entendido o hay algo que directamente ni siquiera estamos comprendiendo. Pero bueno, todos estos temas, todo este confrontación a los pensamientos es algo que harías en terapia y es algo que podemos hacer en otros videos. En este caso ya hemos terminado. Espero te haya gustado, espero se haya entendido, pero también me dejes un comentario. ¿Qué haces cuando te sientes triste? Muy importante, ¿qué escribes? ¿Qué entiendes cuando te sientes triste? Realmente me gustaría leerlo, déjalo en los comentarios. Suscríbete, dale like, en la descripción te dejo mis TikTok, mis redes sociales, ahí también podemos hablar si quieres. Y pues nada, espero hayas entendido, creo que ya lo dije. Gracias por ver.